Vamos a poner el tema sobre la mesa. El gobierno de México ha recibido críticas por la amenaza de no acudir a la cumbre de las Américas. ¿Realmente es un boicot o no? Saludo con muchísimo gusto a Ulises Zamarroni, Eduardo Manzanares, analistas de Mega Noticias. El tema ya está puesto. Les mando un abrazo a los dos. Excelente tarde. Muchísimas gracias, Lidia. Muy buena tarde. Buena tarde, Lalo. ¿Qué tal, Ulises? Qué gusto poder estar compartiendo contigo este espacio aquí en Mega Noticias. Buenas tardes. Híjole, pues tenemos un tema muy interesante, importante la política exterior de México, importante lo que está ocurriendo en torno a las decisiones, a los discursos del presidente de la República, del gobierno federal, que refuerzan otros mandatarios en América Latina, las críticas que se están recibiendo desde Estados Unidos. Invariablemente es un tema importante para la política, para cómo nos ven, cómo nosotros hacemos que nos vean desde México hacia otros lados. Usted tiene el contexto. Estados Unidos organiza una cumbre llamada la Cumbre de las Américas. No estarán invitados ni Nicaragua, ni Venezuela, ni Cuba, porque son países autoritarios con dictaduras, así lo señala el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, pues el gobierno de México, el presidente de la República, agarró la bandera de esta causa y dijo: si no invitan a todos, yo no voy. Se han sumado más presidentes, las críticas empiezan a crecer por todos lados. La defensa del presidente hoy llamó hasta pelele a la Organización de Estados Americanos. Vaya, Lalo, ¿cómo ves tú este avance? Este avance en la política exterior, en la cercanía de la cumbre, lo que dicen los presidentes de otros países. ¿Tú cómo ves todo este tema? Mira, Ulises, esta cumbre es importante, sí. Se tratan temas obviamente de comercio internacional, temas diplomáticos, relaciones, a final de cuentas, entre los países del continente americano. Y de entrada hay que reconocer que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de nuestro país, y él lo ha dicho así, busca que México vuelva a ser, por decirlo así, el pilar de América Latina, y ha intentado hacerlo desde luego. Aquí el principal problema que yo veo, Ulises, es de que el país anfitrión pues está invitando. Y él invita, o tú invitas a tu casa a quien realmente quieres que vaya, bajo la situación que busques y quieras. Me queda claro que, hablando en tema político, la relación Biden-Andrés Manuel, a pesar de cómo inició, de no haber querido felicitarlo luego de las elecciones en los Estados Unidos, sino hasta el último momento, sí ha sido ríspida. Se sabe que se llevaba muy bien con Donald Trump, y con Joe Biden, pues a final de cuentas el Ejecutivo Federal pues lo tiene que tratar por ser el principal socio comercial. Pero de ahí en fuera, con otros personajes políticos, y hablo especialmente del Senado estadounidense, Ulises, ahí México sí se podría estar metiendo en complicaciones sin necesidad de hacerlo. Yo puedo llegar a entender el discurso de Andrés Manuel y su narrativa de que es que somos un solo continente y nosotros tenemos que estar todos unidos, porque si no, yo no voy. A ver, entonces estás condicionando una reunión internacional en la que otro país es quien está organizando. Bueno, pues sería muy tonto, desde mi punto de vista, que el otro país, en este caso Estados Unidos, acepte a lo que se podría decir un capricho del Ejecutivo Federal, porque son tres países que claramente han demostrado que son unas dictaduras, que su democracia es una farsa, que su democracia es de papel, y que la gente que vive en esos países simplemente no le está pasando nada bien. Y es por eso que Estados Unidos, ese es su escudo o ese es su argumento para decir: no los estamos invitando por no ser países plenamente democráticos, ¿no? Claro. Ese es un punto muy importante, invariablemente, Lalo, que bueno, pues sí tenemos que tomar en cuenta. Es un tema político, un tema comercial, un tema de relaciones, y bueno, pues ya se tiene al presidente de México ahora sí como el vocero de América Latina, lo quieren poner. El tema del boicot, desde que lo mencionaron en Estados Unidos, fue Ted Cruz uno de los que lo han mencionado de esta manera. Sí es un boicot, o sea, sí pretende el gobierno de México veladamente, porque obviamente, claro
claro no está, en el discurso no lo dice claramente. ¿Sí lo interpretamos como un boicot lo que quiere hacer el gobierno de México? Por lo menos esa es la idea que tienen en el Senado estadounidense. Hoy dijo precisamente Ese mensaje es grave, Ted ¿no? Cruz. Y tener ese mensaje en Estados Unidos es sumamente grave. Bastante grave, porque no es el primer mensaje de esa naturaleza que mandan, Ulises. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado en la diplomacia. Bueno, a Andrés Manuel no se le da la diplomacia. Quien a final de cuentas le termina arreglando la plana es Marcelo Ebrard, que ha ido aprendiendo. Luego de que llegó a aprender, bueno, pues ha demostrado que sí maneja la diplomacia y ha mantenido esas relaciones de una u otra manera en buenos términos con los Estados Unidos o con algún otro país. Pero el decir yo no voy y casi que diciéndole a los demás pues tampoco vayan, si no nos invitan a todos, pues claro que lo van a catalogar como un boicot. Muy difícilmente vamos a escuchar esa palabra de Andrés Manuel, a menos de que se le escape, como aquello de al carajo con los médicos, ¿no? Si se le llega a escapar en un momento de esos ríspidos que tiene el Ejecutivo Federal, la pudiese llegar a decir, de otra manera no lo creo. Bueno. Mira, y a final de cuentas México va a estar en la cumbre, no va a estar el presidente, ¿le hace daño a nuestro país? Yo considero que sí, porque a final de cuentas el trato que le podrán dar a Marcelo Ebrard cuando vaya no es el mismo trato que le darían al Ejecutivo o al presidente de nuestro país. Efectivamente, no es el mismo nivel de acuerdos que van a lograr entre mandatarios que entre subordinados. Y también lo hemos visto estos últimos días, realmente la comunicación que ha tenido el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha sido mínimo, ¿eh? Él se ha mantenido, no sé cómo lo veas tú, pero yo sí lo he percibido muy al margen de las declaraciones del presidente, responde 2, 3 cosas para salir del paso, pero no le ha entrado a profundidad. O sea, él sí arregla la plana en Estados Unidos, arregla la plana con otros países, pide disculpas en nombre de todos los mexicanos, sí lo hace, pero sí nos falta ver más injerencia de lo que pueda hacer o de lo que pueda llegar a realizar el propio secretario de Relaciones Exteriores, que al fin y al cabo él va a ser el que va a ir. A lo mejor el presidente seguramente no va a ir, como estamos viendo que se están acomodando las cosas con los cuestionamientos que empieza a tener desde Estados Unidos. Pues sí, él va a ser el que va a ir a arreglar esta situación, va a ir a arreglar estos problemas que se van originando y que invariablemente pues pueden, si llegasen a afectar en el plano comercial, eso va a ser sumamente grave. Estamos hablando ahorita de temas políticos, pero temas políticos que pueden escalar en otros rubros. Así es, y hay que reconocer algo también, Ulises, este tipo de reuniones como las del G20 y todos estos tipos de la OEA y demás, vaya, la presencia del Ejecutivo Federal es meramente para la fotografía, eso a mí me queda claro, ¿eh? Los grandes acuerdos, los discursos se dan con los ejecutivos, con los jefes de gobierno, de Estado. Pero realmente el trabajo, ahora sí, los que se tienen que arremangar las mangas de la camisa para poder entrarle al tema y a la operación, bueno, pues ellos están en reuniones alternas. Claro. En el que se va a estar trabajando, o sea, es lógico que vaya el Ejecutivo y su representante de Relaciones Exteriores, su canciller, pues, porque ellos estarán trabajando, digamos, en la nota, en el acuerdo, en el papel, en el blanco y negro, y los presidentes, pues, van, platican, hablan, es el discurso, es la fotografía, pero realmente ellos no arreglan nada. Ellos no operan, ellos son la cara bonita de la reunión, hay que decirlo de esa manera, y como tal se debería entender, Y aquel que piense hoy en día, Ulises, que Estados Unidos no tiene relación con Cuba, por ejemplo, está completamente equivocado. O sea, vaya, Estados Unidos, claro que hace negocios con Cuba. Sí, y con Venezuela. Y con Venezuela también, hablemos de y con petróleo, Bolivia, ¿no? y con todo el mundo. Claro. O sea, ¿tú crees que se van a poner la soga al cuello cuando tiene petróleo Venezuela? No. O cuando tiene un grupo de exiliados cubanos en los Estados Unidos. Vaya, o sea, ese romanticismo del boicot a Cuba, pues ya quedó después de muerto Kennedy, ¿no? Sí, el punto es que sí le compran ese discurso.
El punto es que sí se compra ese discurso y bueno, escuchábamos al presidente de Estados Unidos hace unos días hablando de que se le van a quitar algunas restricciones, van a cambiar las cosas con Cuba, van a cambiar las cosas con Venezuela, como suavizando un poco ese discurso de encono o anti-yanqui que se promueve desde el gobierno de México y que obviamente lo compran muchos, lo compran mexicanos y lo compran latinoamericanos. El hecho de que alguien nos diga que ya no nos vamos a someter a lo que digan los gringos, pues a muchos claro que nos encanta o les encanta a mucha gente, pero no es el fondo. O sea, si nos diéramos cuenta, si el presidente que presume tanto las remesas, pues obviamente son personas que trabajan en Estados Unidos. No es un logro del gobierno de México las remesas, claro que no, es el esfuerzo y el trabajo de quienes están allá trabajando porque tienen oportunidades allá que no tuvieron aquí en México. Claro, entonces, y por eso lo están haciendo. Exactamente, y eso, si nos ponemos a analizar un poco, claro que nos habla de la incongruencia de la autoridad o del gobierno federal, tomando en cuenta la realidad que vivimos en México y en Latinoamérica, que ciertamente muchos estamos en la sombra de Estados Unidos. Exactamente, ¿no? Y el presumir las remesas como un logro de gobierno, pues oye, el logro... Tráete a todas estas personas que traen esas remesas a producir lo que producen en los Estados Unidos para el beneficio de nuestro país. Eso sería el logro. Pero claro, no es así. O sea, no están regresando los mexicanos que viven y trabajan en los Estados Unidos. Al contrario, lamentablemente en los últimos años se ha incrementado el número de mexicanos que quieren cruzar la frontera o que han cruzado la frontera para trabajar allá. Entonces, sí estamos llenos de narrativas políticas, y cuando la política se quiere relacionar, Ulises, con ideologías, se me hace que se echa a perder la política, porque, vaya, una ideología férrea no te lleva a final de cuentas a un buen puerto. Hoy lo platicaba incluso el propio Andrés Manuel en la mañana, ¿no? Es que es por cuestiones ideológicas, pero la relación con los Estados Unidos está bien. Pues claro que está bien, porque a ninguno de los dos países les conviene que las relaciones estén mal. Pero es precisamente esa ideología la que está poniendo trabas que a la postre le pudiesen llegar a perjudicar a México, sobre todo cuando necesite algo. ¿Por qué no le reclamó a Estados Unidos, ni reclamó el imperialismo, ni la conquista, ni nada de eso cuando solicitó las vacunas anti-COVID? Bueno. ¿O por qué se sigue vacunando en la frontera a los menores que el México no se ha querido vacunar? Y es la frontera con los Estados Unidos. Entonces, eso nos habla de que las relaciones van bien, pero el discurso político vende demasiado y esto le está dando demasiados frutos a Andrés Manuel, claro que sí. ¿En dónde? En Latinoamérica, pero no en los Estados Unidos, que es su principal socio comercial. Y ahí está el punto, porque puede ser que en algún momento se cansen y digan, a ver, espérame, las cosas son así, no son como las estás vendiendo, como las estás planteando. Porque obviamente si es el discurso anti-yanqui, si es la narrativa que hemos escuchado desde el principio de la administración, ciertamente no critica las invasiones, sí critica la venta de territorio a Estados Unidos, sí critica muchas cosas, pero ha tenido cuidado en esa parte, porque sí sabe de la vacunación fronteriza, transfronteriza, sí sabe de todos los beneficios que se tienen principalmente en la frontera. Hay que vivir en la frontera para saber cómo se vive con eso. Entonces sí es importante lo que está pasando a nivel internacional, sí va a ser importante lo que ocurra, porque esas decisiones van a derivar en políticas migratorias, van a derivar en socios comerciales, en negocios que pueda tener el gobierno, que pueda tener México con otros países, invariablemente. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, se va acercando esta cumbre, Lalo, y bueno, pues las cosas se van calentando más. A ver de qué cuero salen más correas. Yo creo que estamos ya en este panorama, ya que corran las invitaciones formales. A final de cuentas ya dijo, ¿no? Ya dijo Estados Unidos quiénes no van. Pues habrá que esperar nada más la respuesta oficial por parte del Ejecutivo Federal en México. Efectivamente, Lalo, pues te agradezco muchísimo. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Lalo. Gracias a ti, Ulises. Muy buenas tardes, muy buen fin de semana.